Vamos a ver lo que es un triángulo esférico polar. Fíjate, polar, vamos a ver qué es un triángulo polar. También vamos a ver simétrico. ¿Qué vamos a hacer? Bien, con este dibujito, fíjate, triángulo esférico polar, se va a llamar polar si son suplementarios. Por ejemplo, tenemos un triángulo esférico, aquí sería A, aquí sería B y aquí sería C. Los lados correspondientes, aquí sería C minúscula, al frente quien está B y aquí A. Va a ser polar si el lado y su ángulo correspondiente suman 180. Si la suma entre estos ángulos, porque en un triángulo polar tanto el ángulo como el lado se miden en grados. Entonces, por ejemplo, si A más A es igual a 180 grados, ¿verdad? Y al mismo tiempo, también que B, el mismo triángulo, más B es igual a 180, C más C, o sea, a su lado, es igual a 180. Entonces se está hablando de un triángulo polar. Cuando esto se cumpla, las condiciones, ¿verdad? Que A más B es igual a 180, o sea, que sea en el suplemento. Eso indica, inversamente, que yo puedo expresar a A como 180 menos el lado. El ángulo B lo puedo expresar como 180 menos B. Y C, mayúscula, va a ser igual a 180 menos C. Pero lo mismo pasa para el lado, ¿verdad? Simplemente un despeje. O sea, C minúscula va a ser igual a 180 menos C. B, el lado, va a ser igual a 180 menos B. Y A va a ser igual a 180 menos A. Un poco de prolijo ahí, ¿no? Pero no hay problema. Se entiende la idea. Que si esto se cumple en un triángulo, estaremos hablando de triángulo polar. Aplicación. En un triángulo polar se tiene que dos lados, A es igual a 50, B es igual a, qué sé yo, 100, y un ángulo es igual a 90. Encuentre las demás medidas. Entonces ya tú sabes, me dijeron que es polar. Ya yo tengo todo acá. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 130. Entonces aquí su ángulo A va a ser igual a 130. B. Entonces el ángulo B va a ser igual a ¿cuánto? A 80. Aquí A. Esto no puede ser A, sino C. Vamos a poner C. Entonces C. Aquí va a ser igual a 90 también. ¿Todo quedó claro? Creo que sí. Vamos entonces a explicar ahora lo que es triángulo adyacente, simétrico, ¿no? Veamos entonces el simétrico. ¿Qué tiene que ver el simétrico? ¿Cómo es? Sencillo. Es un triángulo, fíjate, simétrico que tiene sus ángulos diametralmente opuestos. Diametralmente quiere decir, atención, es tan sencillo, mira. Si aquí ponemos A diametralmente, fíjate, que sea el centro, diametralmente A del otro triángulo va a estar acá, el triángulo 2, triángulo 1, triángulo 2. Si aquí yo pongo C, el ángulo C del triángulo 1, diametralmente, fíjate, a la misma distancia, pero opuesto, va a estar el vértice C del ángulo del triángulo 2. Entonces vamos a ubicar aquí en este punto AB, ¿verdad? AB del triángulo esférico 1, diametralmente opuesto. Opuesto, fíjate. Diametralmente opuesto estaría B, pero del ángulo del triángulo 2. Entonces ya sencillamente es unir. Vamos a unir. Fíjate, voy a usar esta misma traza que está ahí. Ahí está. Vamos a ver si trazamos aquí. Ahí estaría el ángulo. Bajo por ahí, bajo, bajo. Bajo por aquí. Ese sería.
Entonces ahora diametralmente opuesto, bien, esto 2, A unido con B, entonces vamos a unir a B con A aquí, ¿verdad? Y ahora lo unimos con C, eso 2, entonces baja C, bajaría por ahí. Esta parte que estoy sombreando sería entonces el triángulo esférico, la cuñita. Acá entonces sería el otro. Esos triángulos, esta distancia es igual a esta, ¿verdad? Porque son diametralmente opuestos. Si yo la acerco, fíjate que ella se pegaría de B. Si yo hago esto, lo corro. Si lo alejo, pues se aleja. ¿Qué quiere decirte en este caso? Que este triángulo que está aquí y este, o sea, son iguales, tienen la misma área, pero son inversos. No se pueden superponer uno encima del otro, ¿verdad? Eso es lo único. Pero tienen la misma área. Acabamos con simétrico. Dirijámonos ahora a adyacente. Adyacente significa que dos triángulos esféricos comparten un lado. Si yo completo un triángulo en este, ya esto es otra cosa, aquí, si yo completo ese triángulo que estoy aquí sombreando, y aquí le llamo, diríamos que M, a ese ángulo, entonces el triángulo C, A y B, sería adyacente a el triángulo C, B, M, porque están compartiendo su lado BC, ¿de acuerdo? Comparten ellos este lado, entonces estaríamos hablando de un triángulo, dos triángulos adyacentes, ¿verdad? Este sería como la parte céntrica de esa esfera. Simplemente como es polar, la suma del ángulo con su lado correspondiente es 180. Simétrico, si sus ángulos son diametralmente opuestos, ocurre que tienen la misma área los dos, pero no se pueden superponer. Y adyacentes sí comparten uno de sus lados, ¿verdad? Como en ese caso. Eso es todo.